Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNT Network. Mi nombre es Jorge Antonio Guillén. En esta ocasión vamos a dar el curso de cuerpos de aceleración electrónicos, comúnmente conocidos como EPC. Las características de este tipo de cuerpos de aceleración es que ya no están dominados por ningún cable. Realmente todo esto es electrónico. La cuestión de utilizar el sistema electrónico en este tipo de cuerpos de aceleración es para evitar emisiones contaminantes. En esta ocasión vamos a ver las grandes ventajas que se tienen sobre los cuerpos de aceleración. Vamos a estar manejando algunas de las características de funcionamiento. Vamos a hacer diagnóstico con equipo y sin equipo. Les vamos a dar algunos tips para que ustedes puedan programar los vehículos sin la necesidad del escáner. Espero que cumpla este curso con todas las necesidades que ustedes tienen para elaborar un trabajo mucho más profesional. Bien, vamos a ver lo que es realmente la descripción del sistema y sus componentes de lo que es el sistema de cuerpos de aceleración electrónicos. Depende de la marca de vehículos, pueden tener diferentes nombres. Normalmente los vehículos europeos se les llaman EPC, sobre todo pues Volkswagen. Aquí en lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, se le llama sistema TAC. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia excepto el nombre. Bien, este sistema se compone de tres elementos básicos y principales, que son el pedal del acelerador, que es la mariposa de aceleración, que la está moviendo un motor, este está controlado por la computadora, y unos potenciómetros que van a estar verificando la posición de esa mariposa para saber bajo qué condiciones de carga está el vehículo, está en marcha mínima, está en la aceleración parcial o está en la aceleración total. Vamos a pasar directamente a lo que son diapositivas. Bien, vamos a ver esto. Función de control eléctrico de mariposa. Descripción. El actuador eléctrico de control de mariposa consiste, como les había comentado anteriormente, del motor de control de mariposa. Tienen los potenciómetros, que es la posición de la mariposa, en fin, todos los componentes que había mencionado anteriormente. La computadora opera el motor de control de mariposa, abre y cierra la válvula de la misma. El ángulo de apertura actual de la válvula de mariposa es detectado por el sensor de posición de la mariposa y proporciona los datos al SM para controlar el motor de mando de la mariposa, para hacer que el ángulo de apertura de la válvula corresponda a una condición de manejo. Como se los había explicado anteriormente, necesita la computadora saber en qué posición está la mariposa para poder agregar o quitar combustible dependiendo de las condiciones que se requieran en el manejo. Vamos a seguir. Tenemos por principios de cuenta qué es el sensor de mariposa de aceleración. Vamos a describir su función. El sensor de la mariposa de aceleración mide el ángulo del eje de la mariposa de gases mediante un potenciómetro doble. A esto se le llama señal redundante. Ahorita les explico más detalladamente qué es. El sensor genera dos señales proporcionales al ángulo del eje de la mariposa de aceleración. Vamos a ver algunos voltajes. Especificación. Voltaje de alimentación en una de sus terminales debe tener aproximadamente 1.5 volts. Dependiendo del equipo que ustedes tengan, lo pueden hacer con un multímetro. Yo la verdad les recomendaría que lo hicieran con un osciloscopio, ya que ustedes van a observar detalladamente la señal con todo su espectro. En ocasiones en los multímetros, cuando hace un cambio de rango, se pierde esa señal y podemos interpretar que hay un corte en ese sensor. Inclusive nos puede marcar OL, lo que comúnmente conocemos como Open Light. Entonces vamos a tratar de usar el osciloscopio. Inclusive por ahí les vamos a dar unos tips de conexión del osciloscopio para que ustedes lo midan correctamente y hagan más profesional su trabajo. Bien, continuamos. Voltaje de salida en la terminal 2. Forma de onda A. Lo que les decía, vamos a usar un osciloscopio.
Por ahí tenemos un gráfico en la parte inferior, se lo voy a señalar con el ratón. Aquí me está indicando que tengo una posición 0. A partir de aquí voy a empezar a medir el voltaje. Voy a saber cuál es el voltaje que tengo descrito como principio. Hago el movimiento del pedal del acelerador, la mariposa se va a mover, va a formar esta señal, lo suelto y vuelve otra vez a regresar a su posición normal. Habíamos comentado que hay una señal redundante que tiene 2 potenciómetros. En la parte inferior tengo detectada la señal del otro potenciómetro. Igual aquí tengo el punto 0, acelero y observen ustedes cómo es cambiante la señal. Una es de positivo a negativo y esta es de negativo a positivo. Entonces puedo entenderlo de la siguiente manera. Tengo un potenciómetro que es positivo, que va de más a menos, y tengo un negativo que es de menos a más, dependiendo de cómo ustedes lo puedan interpretar. Puede darse caso dado que lo podamos interpretar al revés. Bien, la resistencia que debe tener entre las dos terminales, que inclusive por aquí espero se alcance a observar, es de 1000 a 2000 ohms. Podríamos decir que es de 1 kilo a 2 kilo ohms. El tipo de forma de onda que tiene ahí ya la describimos. Ahorita vamos a pasar a la siguiente imagen para que conozcan otra parte de este cuerpo de aceleración y vamos a observar sus conexiones, cómo deben de ser. Tenemos ahí un motorcito. Ese motor está alimentado a través de la computadora. Dependiendo del sistema, hay ocasiones en que hay relevadores que alimentan a la computadora y a través de la computadora alimentan a este motor. Ya la computadora va a estar trabajando a este motor por medio de pulsos de masa o lo que comúnmente conocemos como tierra. Ya habíamos comentado que el voltaje de alimentación de esto es de 12 volts. La resistencia del motor es de 1.5 a 8 ohms. Hay que tomar en consideración que muchos de estos motores no son de embobinado de alambre, sino que son de imán permanente. Y en ocasiones no vamos a poder medirles la resistencia de estos motores. Ya va a depender de la fabricación y quién lo esté elaborando y en dónde lo esté montando. Continuamos. Sensor de posición del pedal del acelerador. Este sensor, pues anteriormente, ustedes si recuerdan, había un cable, un alambre que le llamábamos cable Bowden, que pisábamos el acelerador a través de movimiento mecánico, movíamos la mariposa. Ahora no, ya es electrónico. El sensor detecta la posición del pedal del acelerador, llega la señal a la computadora y la computadora va a empezar a mover el motor, el cual va a abrir a la mariposa para poder permitir la entrada de aire que requiere el sistema. Normalmente esta señal es muy similar a la de los potenciómetros que tenemos en el cuerpo de aceleración o que comúnmente conocemos como TPS. En la actualidad se llaman TP nada más. Este tipo de sensores tienen también un nombre muy específico que se llaman APP. Puede ser APP1, APP2 o APP3, dependiendo de qué marca y vehículo lo traiga. Podemos tener hasta 3 APPs. Vamos a ver la especificación de este. Las terminales de alimentación normalmente ustedes saben que son 5 volts. La resistencia de un potenciómetro es de 1 kilo a 2 kilos o lo que comúnmente conocemos de 1000 a 2000 ohms. Tenemos el otro potenciómetro que está entre las terminales 1 y 5, tienen de 2.5 kilos a 4 kilos o podríamos decirlo de mejor manera de 2500 a 4000 ohms. Vamos a observar igual un oscilograma. Vamos a observarlo, déjenme mover aquí mi ratón. Dice forma de onda de A. Ya habíamos comentado que este es un canal que voy a utilizar con mi osciloscopio. Voy a interferir la señal de la terminal número 3 y voy a observar la salida. Aquí la tenemos más detalladamente. Tengo un voltaje, piso el acelerador, sube este voltaje hasta una escala. Aquí tengo, por ejemplo, en esta escala 2 volts por división. Esto me está indicando que cada cuadrito debe de medir 2 volts. Vamos a ver cuánto tiene esto. Tengo 4 volts.
Entonces lo máximo que llega a medir este potenciómetro serían 4 volts. Suelto el pedal y baja nuevamente a su posición común, a su posición correcta, que serían 0 volts. El otro va a ser exactamente lo mismo, pero si ustedes observan, ya el rango fue diferente. Ese rango le sirve a la computadora para poder definir realmente en qué posición está el acelerador y que una señal le sirva a la otra para que la computadora tenga un control exacto sobre el movimiento de la mariposa. Bien, pues terminamos de ver lo que es la descripción a grosso modo del sistema. Vimos qué es un cuerpo de aceleración completo y cuáles son las partes que lo integran. Como repetimos, tenemos los potenciómetros, tenemos el motor y tenemos el pedal del acelerador. Obviamente el conocer cómo trabaja cada uno de estos sistemas nos va a ayudar a hacer un trabajo más profesional. Vamos a continuación a seguir con lo que son las alimentaciones, ver conexiones y ver algunos tips posteriormente a esto.